¿Alguna vez has deseado escuchar con claridad la voz de Dios en tu vida, saber con certeza cuál es su voluntad y entender sus palabras dirigidas a ti? La mayoría de nosotros enfrentamos momentos en los que necesitamos guía, pero parece que no logramos escuchar la respuesta. Hoy te invito a que nos sumerjamos juntos en una historia que nos enseña sobre el valor de aprender a escuchar su voz. Una historia que no solo nos llena de esperanza, sino que nos muestra que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, si tan solo aprendemos a escuchar. Imagínate tener la certeza de que cada paso que das está dirigido por aquel que todo lo sabe. ¿No te gustaría vivir así? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a reconocer la voz de Dios en medio de sus luchas, miedos y esperanzas. Historias que demuestran que Dios no es indiferente a nuestras vidas, sino que nos busca activamente para guiarnos y cuidarnos. Entonces, ¿cómo podemos ser más sensibles a su voz? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos en el camino correcto, escuchando con un corazón dispuesto y abierto? Hoy vamos a descubrirlo, paso a paso, mientras exploramos una historia profunda que nos enseñará a escuchar con el alma. Pero antes de comenzar, si esta es una pregunta que resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo juntos estas enseñanzas que fortalecen el espíritu. Muchos de nosotros hemos oído hablar de cómo Dios se manifestó a Moisés en una zarza ardiente o cómo habló a Samuel mientras aún era un niño. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Puede Dios realmente hablarnos hoy en medio de nuestra vida cotidiana, en el bullicio y las preocupaciones que a menudo nublan nuestra mente? Hoy te pido que abras tu corazón a esta idea. La voz de Dios sigue presente, pero requiere que afinemos nuestro oído espiritual. Quizás, como tantos otros, has sentido el deseo de encontrar una respuesta clara y has orado pidiendo señales. A veces creemos que escuchar la voz de Dios implica grandes señales y milagros, pero la verdad es que Él también se manifiesta en la quietud de nuestros pensamientos, en el suave susurro de paz que Él deposita en nuestra mente. Esta es una historia que nos desafía a abrir los ojos y los oídos, incluso en los momentos que parecen más ordinarios. Vamos a explorar un relato de la Biblia que nos mostrará cómo Dios nos invita a una relación tan cercana que su voz puede habitar en nosotros. Una historia donde descubrimos que a menudo es el silencio el que revela la presencia de Dios en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Esta enseñanza no solo está destinada a inspirarnos, sino a darnos pasos concretos para aprender a escuchar y discernir esa voz divina que a veces, por nuestras distracciones, pasa desapercibida. Así que prepárate para sumergirte en esta historia con una actitud de escucha. Hoy veremos cómo podemos permitir que Dios nos guíe, cómo podemos reconocer su voz, y qué significa tener la fe y la valentía para escucharle en todo momento. La historia de Elías es un ejemplo impactante sobre cómo Dios se comunica con nosotros de formas que no siempre esperamos. Después de haber enfrentado la oposición de reyes y profetas falsos, Elías experimentó un momento de profunda desesperación. Agotado y temeroso, huyó al desierto, buscando refugio y sentido. En su cansancio y en medio de la soledad, clamó a Dios, pidiendo respuestas, dirección, una señal de que no estaba solo. Dios le responde, pero no como Elías lo imaginaba. La respuesta llega a través de una instrucción: subir a una montaña, donde Dios se manifestaría. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Primero, ocurre un viento poderoso, tan fuerte que partía las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacude la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego arrasa la montaña, pero Dios tampoco estaba en el fuego. En ese momento de silencio absoluto, Elías escucha una voz suave y delicada, una especie de susurro. Y es ahí, en esa quietud, donde Dios finalmente se revela. No en los eventos grandiosos, no en el ruido de lo extraordinario, sino en la calma de un susurro, en lo más profundo de la quietud. Esta es una enseñanza poderosa. Muchas veces, esperamos que Dios nos hable a través de señales enormes y milagrosas, cuando, en realidad, Él nos llama en lo íntimo, en lo sutil. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar esa voz porque estamos ocupados buscando en el estruendo y no en la paz de nuestros corazones? En la vida, a menudo enfrentamos tormentas, terremotos y fuegos que nos abruman, y es natural pensar que Dios aparecerá de forma espectacular para rescatarnos. Sin embargo, la historia de Elías nos invita a una reflexión profunda. ¿Y si, en medio de nuestras dificultades, Dios ya nos está hablando en el silencio? A veces,
El desafío no es enfrentar lo que está afuera, sino silenciar el ruido interno, calmando nuestras ansiedades y dudas para percibir su guía. Este silencio no es una ausencia, sino una presencia, un espacio donde Dios susurra palabras de aliento, de sabiduría y de dirección. Escuchar a Dios requiere una disposición especial, un corazón que aprenda a detenerse y a estar atento. Es un ejercicio de fe aprender a confiar que, aunque no veamos grandes señales, Dios sigue hablando. Tal vez no con respuestas inmediatas ni con el alivio que esperamos, pero sí con la promesa de que Él está presente. Así como Elías aprendió a reconocer su voz en lo inesperado, nosotros también podemos entrenarnos para escuchar en lo profundo, allí donde la paz de Dios es más clara que el ruido del mundo. Finalmente, después de estos poderosos fenómenos, viene un suave susurro, un silbo apacible como lo describe la Escritura. Es en ese momento, en ese silencio profundo, donde Elías reconoce la presencia de Dios. Y aquí nos encontramos con una verdad profunda: Dios no siempre se manifiesta en la grandeza de los eventos. A veces, su voz es tan suave que se pierde si no estamos atentos. Este relato nos enseña que escuchar a Dios requiere paciencia y sensibilidad. En nuestro mundo lleno de ruido, es fácil buscar respuestas rápidas o señales estruendosas, pero Dios, en su sabiduría, a menudo se comunica en la quietud. Nos invita a detenernos, a despejar nuestra mente de distracciones y a encontrar paz para que su voz pueda resonar. Así como Elías aprendió a reconocer la voz de Dios en el susurro, también nosotros somos invitados a cultivar una sensibilidad que nos permita oír en medio del silencio. Vivimos en un tiempo en el que el ruido y la prisa son constantes, donde buscamos llenar los vacíos con respuestas rápidas o soluciones instantáneas. Sin embargo, la verdadera sabiduría no se encuentra en el ruido, sino en la calma. La historia de Elías nos recuerda que, para escuchar la voz divina, es necesario crear un espacio de tranquilidad en nuestro interior, un lugar donde podamos discernir con claridad y permitir que la paz de Dios se asiente en nosotros. Este relato también nos invita a reflexionar sobre las formas en que Dios responde nuestras oraciones. Muchas veces, pedimos un cambio, una señal visible o incluso una intervención poderosa para superar nuestros problemas. Pero Dios, en su sabiduría infinita, a menudo elige manifestarse de maneras sutiles y humildes. Su presencia puede ser percibida en la paz que sentimos al tomar una decisión, en la serenidad que llega después de un momento de incertidumbre, o en la fuerza interior que surge en medio de la adversidad. Aprender a interpretar estos momentos como respuestas divinas es un acto de fe y humildad. Finalmente, la experiencia de Elías nos muestra que Dios está siempre cercano, aunque no lo percibamos de inmediato. En los momentos de prueba y soledad, cuando todo parece incierto, su presencia permanece. Nos invita a confiar en su cuidado silencioso, a recordar que su guía no siempre se hace evidente con facilidad, pero que es constante y fiel. Al igual que Elías, podemos encontrar en el silbo apacible un refugio seguro, una promesa de que Dios no nos deja, sino que espera que aprendamos a sintonizar nuestra alma con su voz suave y consoladora. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Primero, es importante crear momentos de silencio, donde dejamos a un lado nuestras preocupaciones y simplemente estamos presentes. Esto puede ser tan simple como un momento de oración en la mañana o en la noche, donde le damos espacio a Dios para que Él hable en nuestro interior. Dios también puede hablarnos a través de su palabra, de los consejos de personas sabias o incluso en los momentos de reflexión personal, donde sentimos su paz guiándonos hacia una decisión. Otro paso esencial es aprender a diferenciar entre nuestros pensamientos y la guía divina. Dios no nos hablará con mensajes de confusión o desesperanza. La paz es uno de los indicadores más claros de su presencia. Cuando un pensamiento nos llena de calma, incluso en medio de la incertidumbre, podemos reconocer que Dios está detrás de esa guía. Sin embargo, a veces, escuchar a Dios implica esperar. Nos cuesta aceptar que el silencio también es una respuesta. Dios usa el silencio para enseñarnos a depender de su tiempo y no del nuestro. Así como Él no se mostró en el viento ni en el terremoto, muchas veces su respuesta a nuestras oraciones será un suave susurro, o tal vez nada en absoluto, porque Él está esperando que crezcamos en fe y paciencia. A medida que comprendemos esta enseñanza, nos damos cuenta de que escuchar a Dios es un acto de humildad y entrega. Nos invita a confiar en Él, incluso cuando parece que no responde de la forma que esperábamos. A través del ejemplo de Elías,
Aprendemos que Dios está más cerca de nosotros de lo que creemos, y que muchas veces Él nos habla en la quietud de nuestros corazones. Esta historia nos inspira a examinar nuestra propia vida. ¿Dónde estamos buscando a Dios? ¿Hemos estado demasiado ocupados o distraídos para escucharle? Quizás Dios nos está llamando en esos momentos de silencio que evitamos. Tal vez, si dejamos de lado el ruido, podríamos percibir esa paz que nos guía en la dirección correcta. No necesitamos estar en una montaña como Elías para escuchar a Dios. Él está en cada rincón de nuestro día, esperando que abramos nuestros oídos y nuestro corazón. Es una invitación a vivir con una disposición constante, sabiendo que su voz siempre está ahí, a la espera de que aprendamos a distinguirla entre las voces del mundo. Hoy, al recordar esta historia, aprendemos una lección invaluable. Dios siempre nos habla, pero debemos estar dispuestos a escuchar. La vida puede traernos vientos fuertes, terremotos o fuegos de pruebas, pero su voz suele manifestarse en el susurro de paz que nos invita a confiar y a seguir adelante. A medida que avanzas en tu camino, busca esos momentos de silencio, dedica tiempo a escuchar. La voz de Dios es una guía segura y constante, que nos da la paz que el mundo no puede ofrecer. Él está contigo, incluso ahora, esperando que abras tu corazón para recibir su sabiduría. Si esta enseñanza ha tocado tu vida, suscríbete y acompáñanos en esta travesía espiritual. Dios tiene mucho que decirnos, y juntos, aprenderemos a escuchar su voz.